Gracias y paz, amados hermanos. Recientemente, en una actividad pública, oficialmente el obispo T.D. Jakes ha anunciado que traspasa su iglesia de Dallas a las manos de su hija Sara y a las manos de su yerno, que a partir de ese momento serán los líderes principales de esta iglesia de aproximadamente 80,000 miembros, si no me equivoco, entre, no sé si eran 60,000 o 80,000 miembros. Como muchos podrán saber, a lo mejor si están al tanto de algunos sucesos en esa parte de Estados Unidos, a T.D. Jakes le dio como no sé si fue un amago de infarto, una especie de infarto, además fue público, fue evidente, está grabado. My Redeemer, let him go in peace. Esto sucedió a finales de 2024, lo que ha llevado a T.D. Jakes a tomar la decisión de delegar el liderazgo de esa iglesia multitudinaria. Una de las iglesias más grandes de Dallas ahora estará liderada principalmente por su hija Sara y su yerno, pero claramente en primer lugar por su hija Sara, por su hija a la que ahora ha colocado al frente de toda esta congregación. Además, que fue, no sé, noticia también por algo que pasó en medio de una predicación en una ocasión. Cared about what she looked like. The woman, all right. I'm about to take it off. It ain't never. Más allá de esto, me gustaría aprovechar el suceso para comentar dos o tres cosas que nunca podemos perder de vista. Lo que tengo que aclarar es que este hombre, T.D. Jakes, es uno de los más conocidos predicadores de la prosperidad de este tiempo. Cuando hablamos de Estados Unidos, usualmente nos viene a la mente Joel Osteen. A veces pensamos en Benny Hinn, ¿no? Pero últimamente Benny Hinn está como un poco más ahí en un segundo plano. Joel Osteen posiblemente sea el que más está en la mente de la gente cuando se trata del falso evangelio de la prosperidad. Pero la verdad es que T.D. Jakes también es uno de los hombres que más ha sido reconocido a nivel norteamericano por el mensaje de la prosperidad que suele promover. Tanto es así que T.D. Jakes, al igual que Joel Osteen, no ha sido solo una persona abrazada por los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, sino abrazada por el mundo. Al igual que los libros de Joel Osteen, que les gusta a la gente que sigue el falso evangelio de la prosperidad y al mismo tiempo le gusta a la gente de este mundo que quiere ser emprendedores y tener éxito. ¿Por qué? Porque tanto los libros de Joel Osteen como los libros de T.D. Jakes no están enfocados en arrepentimiento, en santidad, en lucha contra la carne. Están enfocados en el éxito financiero, en el éxito personal. Al final, tanto T.D. Jakes como Joel Osteen son como dos coach motivacionales, son como dos coach que su discurso pues lo pintan un poco de cristianismo, le dan unas pinceladas de Jesús y de fe por ahí y eso hace que cautiven a todos aquellos, ¿no? Que ya anunciaba la Escritura que en los postreros días no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se harían maestros conforme a sus propios deseos. Así que tampoco son víctimas esas miles de personas que van detrás de ellos, sino que al final ellos tienen esos pastores que ellos tienen esos predicadores que ellos quieren esa prosperidad que esos hombres promueven. Pero ahora que vemos a uno de los más conocidos líderes del Evangelio de la Prosperidad, del falso Evangelio de la Prosperidad, traspasando el liderazgo de su iglesia, nos viene a la mente algo importante. En primer lugar, que el traspaso de la iglesia pasa a manos de una mujer. Algo que nosotros vemos en la Escritura es que en ningún momento a lo largo del contexto bíblico ha habido un liderazgo femenino al frente de una iglesia local. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo da los requisitos para cómo deben ser los pastores, el que anhela obispado, buena obra desea, y luego empieza a dar los requisitos, deja muy claro que se trata de varones, que se trata de hombres, habla de que deben ser maridos de una sola mujer.
Pero además de eso también, cuando por ejemplo Pablo envía a un líder a unas zonas concretas a reparar cosas que están deficientes, Pablo también dice en la escritura, para que establezcas ancianos en todas las iglesias. No solo había enviado a un líder a corregir cosas que no estaban bien en la iglesia, sino que además de eso, Pablo también le dice que debe establecer otros líderes, ancianos, y nuevamente vemos la palabra en masculino. Además de eso, Pablo también le dice a Timoteo en una ocasión, lo que has oído de mí en presencia de testigos, eso encarga a hombres fieles, capaces, idóneos para enseñar también a otros. Así que Pablo le dice a Timoteo que él tiene la necesidad de seguir pasando el testigo. La formación de líderes, la formación de pastores, algo que sabemos que es el Señor quien los da a la iglesia, pero obviamente en la iglesia son capacitados, es algo importante, pero una de las cosas que dice Pablo es que esto encarga a hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Y aunque la iglesia ha tenido dentro del contexto de la iglesia local a mujeres que han servido y han sido muy relevantes a nivel de iglesia, incluso en la escritura vemos alguna que otra mujer en la iglesia que han sido consideradas, respetadas, incluso Pablo ha honrado la participación de colaboradoras del ministerio, pero cuando se ha tratado de poner al frente a un pastor, a un líder principal, la escritura es clara hablando de que se trata de varones. A lo largo de la historia, cuando vemos el desarrollo de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, nos damos cuenta que siguen siendo varones a lo largo de los años los que están al frente. Y eso no era por el machismo ni por el patriarcado, eso era por los requisitos establecidos por la palabra de Dios. Así que dejamos primeramente claro que esto no niega la participación y colaboración de mujeres en la iglesia, pero cuando hablamos del liderazgo principal de una congregación, la Biblia habla de hombres fieles, de hombres idóneos, de ancianos y de maridos de una sola mujer, y cuando habla de requisitos para el ministerio pastoral, siempre lo hace apuntando a varones en un sentido de masculino y nunca abriendo la puerta a la mujer en ese rol. Eso no es discriminar. Eso es como cuando hablamos de que el hombre es cabeza del hogar, es algo que Dios ha establecido en ese diseño perfecto. Entonces, lo primero que vemos es que cuando se trata de iglesias de la prosperidad, como en otras congregaciones que no han entendido esto, una de las peculiaridades es un liderazgo que no respeta los modelos de Dios. No solo no respeta el hecho de que deba ser un hombre fiel el que está ahí delante y que pongan a una mujer principalmente a liderar toda una congregación, sino que además de eso tampoco respetan los requisitos bíblicos que deben seguirse para estar al frente liderando, pastoreando una obra. Así que lo primero que vemos es que aquí tenemos una iglesia muy equivocada en cuanto al liderazgo y vemos esto viendo como este obispo T.D. Jakes pasa las riendas a su hija, a una mujer, para llevar a toda esa congregación. Pero la segunda cosa que me gustaría comentar dentro de esta noticia y que me parece que esto pasa también en muchos contextos y me gustaría hacer un inciso, si lo que voy a comentar ahora pasa y usted lo ha visto en otros contextos, póngalo en los comentarios, coloquen ahí, decir, oye, yo he vivido eso, yo también lo he notado, yo también lo he visto. Y es el hecho de que cuando se trata de algunas iglesias que no están fundamentadas en la palabra, se vuelven un negocio familiar. ¿Qué quiero decir con se vuelven un negocio familiar? Pues esto, que pasa de padres a hijos. Todos sabemos que la iglesia de T.D. Jakes mueve millones y millones y millones. La iglesia de T.D. Jakes es una iglesia multimillonaria. Y no solamente por el hecho de que digas, bueno, es algo lícito a través de venta de libros y tantas otras cosas, pero también a través de la predicación de un falso evangelio, a través de la práctica de falsas actividades que en nombre de la fe han movido recaudaciones multimillonarias de dinero. Entonces es un negocio que tiene millones y millones detrás. Todos sabemos cuando pasó lo del divorcio de Guillermo y Ana Maldonado, nosotros, y ya sé que se están reconciliando, que volvió a casa, por ahí vi alguna que otra noticia, aunque no sigo cómo va la novela de los Maldonado, pero lo que me vengo a referir
es que cuando se dio ese divorcio, lo primero que salió en noticias son los millones que estaban en juego. Y una de las cosas que estaba en juego era el tema de la iglesia. Y ahí te das cuenta, ¿cómo puede ser que en un divorcio personal entre un hombre y una mujer, en un matrimonio, la iglesia sea parte de los activos que se tienen que dividir en un divorcio? Eso solo tiene un motivo. Y les voy a decir cuál es. Yo no sé cómo funciona en otro país, pero en este país, en España, si nos tenemos que dividir un bien en un divorcio es porque el bien está a nuestro nombre. Es decir, que el bien es considerado de nuestra propiedad. Quiere decir posiblemente, y a lo mejor me equivoco porque en otro contexto es diferente, pero que Guillermo y Ana Maldonado eran como los propietarios de la iglesia y por lo tanto se tenían que dividir algo económico en ese divorcio. Cuando nosotros vemos este traspaso familiar de iglesias, como lo que acaba de hacer T.D. Jakes con su hija, no recuerda muchas veces que la iglesia para algunas personas es un negocio familiar, donde todos los bienes, todas las propiedades, todo lo que envuelve la congregación está a nombre de una familia, está llevado por una familia, es propiedad de una familia y por lo tanto se traspasa de padres a hijos. Esto se ve en muchos contextos de la prosperidad, donde los que siguen al frente de ese negocio familiar no son personas llamadas por Dios, sino el sucesor de la familia, como el hijo del pastor o el nieto del pastor, pero parece que siempre lo dejan en ese ámbito familiar para que todo siga llevando el apellido de la familia. Nosotros debemos recordar que ya no estamos bajo aquel sacerdocio, que todo era familiar, que toda una tribu, toda una familia eran los que se iban a dedicar al tema sacerdotal. Nosotros sabemos que eso no aplica en nuestro tiempo y que el ministerio pastoral no se hereda. El ministerio pastoral no es hereditario. Ah, pero Juan Manuel, en mi iglesia el que ahora está ahí es el pastor y su hijo. Bueno, voy a hacer también una anotación importante. Puede ser que Dios haya llamado a un varón al ministerio pastoral y haya llamado también a su hermano al ministerio pastoral y puede ser incluso que llame a su hijo al ministerio pastoral. Por ejemplo, si yo no me equivoco, uno de los pastores que yo quiero mucho, respeto mucho aquí en España, el pastor Israel Sanz, en el sur, en la ciudad de Córdoba, su hermano también está en el equipo pastoral, pero es un hombre que claramente tiene las aptitudes para el ministerio, un hombre que ha sido escogido dentro de una iglesia local para el ministerio, un hombre que cumple los requisitos para el ministerio y en el que la iglesia ha visto un llamado al ministerio. E incluso he visto también en su iglesia local cómo sus hijos han participado, alguno de sus hijos ha participado en la predicación. ¿Podría ser el caso que alguno de sus hijos el día de mañana ejerza un cargo pastoral? Claro que sí. Si el Señor los llama, si cumple los requisitos para el ministerio, si la iglesia local da testimonio de ese llamado al ministerio, por supuesto que sí. No es uno ni dos casos en el que un padre ha ejercido una labor ministerial y por la divina providencia el Señor ha llamado también a un hijo al ministerio pastoral. Pero es distinto cuando nosotros lo hacemos a dedo, cuando humanamente escogemos a los sucesores por intereses personales. Voy a poner a mi hijo por interés personal, voy a poner a mi primo por interés personal, voy a poner a este amigo por interés personal. Una de las características de una congregación alejada de la Biblia es que el liderazgo siempre lo va a formar y va a ser sucedido en base a intereses personales, viendo la iglesia ya no tanto como algo que es propiedad del Señor Jesucristo, sino más bien como un negocio y una empresa personal que va a ser traspasada de padres a hijos por intereses normalmente de poder y lucrativos. Así que en este caso, cuando vemos a T.D. Jakes dejando la iglesia en manos de su hija Sara, lo que nos está enseñando nuevamente es que es una iglesia alejada de los principios bíblicos. Si tú además sigues las redes de su hija Sara, si tú sigues las redes de su yerno y te das cuenta de algunas que otras fotos, no vas a ver totalmente mucha piedad, no vas a ver mucha modestia, mucho decoro, mucho pudor. En algunas ocasiones te vas a sorprender
sorprender con algunas fotos, te vas a sorprender con algunas imágenes, te vas a sorprender con algunos vídeos, pero todo eso refleja otra vez que se trata de una iglesia donde pueden haber, sí, 60.000, 80.000 personas, pero que no tienen el corazón centrado en la Escritura. Yo sé que muchos pensarán, nuevamente has hecho un vídeo criticando. Mira, yo no sé cómo se van a tomar esto. Lo que quiero dejar muy claro es que tenemos que tener los ojos abiertos. No podemos ser tan necios, no podemos ser tan bobos de pensar que no hay apostasía alrededor nuestro. ¿Dónde están los bereanos? Mira, hoy cuando alguien es un bereano, y cuando digo un bereano no me refiero que es de Berea, me refiero a alguien que tiene la actitud de los bereanos. Pablo dice que eran nobles, que tenían una buena actitud porque ellos a la luz de la palabra cuestionaban las cosas. Ellos tenían celo para que las cosas se hiciesen y funcionasen conforme lo que Dios había establecido en la palabra. Y hoy cuando alguien simplemente dice, oye, piensen ustedes, solamente a la luz de la palabra piensen, la gente se enfada cuando alguien le dice, simplemente miren las cosas a la luz de la Escritura y pregúntense si ahí está el verdadero evangelio, si hay un llamado al arrepentimiento, a la santidad, a la lucha con el pecado, a la santificación del creyente, si hay una iglesia ordenada conforme a los modelos que vemos en la Escritura, si es bíblico lo que acaba de pasar de traspasar la iglesia a las manos de su hija, si es bíblico todo eso. Estoy dejando los millones a un lado. En este caso los millones no es lo que me interesa. En este caso no se trata de dinero. Pero miren más allá del dinero, miren el mensaje, miren la vida, miren el testimonio, miren los requisitos bíblicos para quien va a estar liderando una congregación. Miren eso y simplemente yo les digo, hagan su análisis personal. Como canal de Juan Manuel Vaz Oficial, el canal de un hombre llamado Juan Manuel, es mi pensamiento a la luz de lo que yo creo en la palabra y simplemente el deseo de corazón de que cuantos menos sean engañados mejor. Que yo también sé que al final, si alguien abre los ojos es por pura gracia de Dios, como yo abrí los ojos en el pasado y estaba en el error, estaba equivocado, estaba en una cosa sumamente errada a la luz de la palabra y el Señor tuvo misericordia de mí. Pero que también alguien tenga muchos seguidores o una iglesia multitudinaria no dice nada sobre que esa persona es respaldada por Dios. Porque todos los testigos de Jehová son respaldados por Dios, los musulmanes son respaldados por Dios, los mormones son respaldados por Dios. El catolicismo romano es respaldado por Dios y cualquier religión multitudinaria es respaldada por Dios, pero no va así. La Biblia debe ser nuestra vara de medir las cosas y de analizar lo que sucede. Solamente quiero que vean que eso pasa más de lo que pensamos y que a veces no tiene que ser una iglesia millonaria. A veces en otras congregaciones no millonarias suceden cosas familiares, como entregar el liderazgo en manos de una persona simplemente por ser familia, por interés personal, una persona que no cumple los requisitos, pero tratar la iglesia como un negocio familiar. Muchas veces sucede eso. Entonces tengamos mucho cuidado, simplemente esto. No se lo tomen de otra manera, simplemente un llamado a que tengamos cuidado, a que velemos también por nuestros corazones, porque mañana nos puede pasar a cualquiera si no nos cuidamos y no estamos velando en todo tiempo. Pero hermanos, son tiempos peligrosos, tiempos de mucha apostasía, tiempos donde, no sé, para una iglesia sana que uno encuentra 1.000 alrededor que no están bien a la luz de la palabra. Debemos estar velando, mirar las escrituras y no ser engañados. Cuidado, porque así como está la palabra de Dios, la voz de la serpiente que susurraba en Génesis a Eva sigue susurrando en nuestro tiempo. Y elegir una voz u otra voz va a ser importante para nuestras vidas. Simplemente miremos la voz de la palabra, la voz de Dios en la Escritura y llevemos y conduzcamos nuestra vida a la luz de la voz del Señor. Espero que esto sirva como un recordatorio de cosas importantes. La iglesia no es un negocio familiar que se traspasa de padres a hijos. La iglesia es de Cristo y la iglesia debe ser conducida según el modelo de las Escrituras, porque es columna y sostén de la verdad. Es la Escritura la que nos enseña cómo se fundamenta, cómo se dirige, cómo se trabaja, cómo se vive el contexto de iglesia local.
Pablo escribe una carta pastoral a Timoteo para enseñarle cómo debe conducirse la iglesia, y esas cartas pastorales las tenemos nosotros en nuestra Biblia para también aplicarlas a nuestra iglesia local donde nosotros queremos servir al Señor, y especialmente cuidemos que los que están al frente, el liderazgo de la iglesia local, sea un buen reflejo de lo que la Biblia pide y requiere de ese liderazgo. Deseo de corazón que no se tomen mal este mensaje y vean desde el cariño simplemente un mensaje con un recordatorio y una alerta para que siempre estemos cuidando nuestros corazones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.